porque todo sale de algún lugar. Comenzamos. Y se encuentra en riesgo la unidad de Morena. Yo lo único que me parecería inaceptable es que quieran hacer una chicanada, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta, una trampa de esas sería lo único que yo vería inadmisible. Se los dije, las cosas no son como las pintan en el actual partido en el poder. Menos que digan que todo está planchado para que salga el candidato a la presidencia. Y le van a querer echar la culpa a Marcelo Ebrard, quien se ha portado a la altura de las circunstancias. Porque eso de que quieren cucharear las encuestas es por demás seguro. Hay que acordarnos lo que sucedió en Coahuila y en el Estado de México, en donde los sondeos de varias empresas no se acercaron en lo más mínimo a la realidad. Porque luego aparecen encuestas cuchareadas del Reforma, el Financiero, el Universal, etcétera, 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 ¿no? Y no es así. No es así. Nada más es cosa de revisar qué decían las encuestas antes de la elección del 18. Porque ese es el gran reto que tiene Morena, de que no sean como los de antes. Porque si se da el dedazo, la imposición y las mañas, ahí sí, ya pueden ir haciendo sus maletas. Porque aparte del relajo que traen con el país, ya sería mucho de que les soportáramos el cochinero para elegir al sucesor de López Obrador. Deberíamos hasta guardar un minuto de silencio por el dedazo, que hoy queda enterrado para siempre. Y se encuentra en riesgo la unidad de Morena. Si fácil es hablar, ahora deben de predicar con el ejemplo. ¿Y quién es Jorge Luis Llaven Abarca, el diputado federal que truqueó las declaraciones de la líder nacional del Verde para decir que ya lo habían destapado a la gobernatura de Chiapas? Esto es un ejemplo de muchos que se han aprovechado del poder. Vamos a despertar conciencias, vamos a tocar corazones de chiapanecas y de chiapanecos que están convencidos que estamos en la ruta correcta y que nosotros habremos de trabajar pensando siempre en los grupos más vulnerables de Chiapas, primero los pobres. Jorge Luis Llaven Abarca tiene una larga trayectoria, pero también carga con muchas acusaciones en su contra. Actualmente es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, representante del Distrito 6 de Chiapas, que abarca los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Acala, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Ocosocuautla, Suchiapa y Totolapa.
Como muchos, empezó desde abajo y comienza a brillar en la administración del entonces gobernador Juan Sabines Guerrero. Como encargado de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, su director de la Fiscalía Especializada en contra de la Delincuencia Organizada, fiscal antisecuestro y como fiscal de distrito. Llegó a tocar la cúspide cuando en 2011 pasó a ser delegado de la entonces Procuraduría General de la República en Chiapas, cargo al que renunció en 2012 para convertirse en secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Manuel Velasco y después en 2018 fiscal de justicia en el estado. Sobre Llave, pesan varias denuncias al frente de esta dependencia. De hecho, cuando tomó protesta, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, junto con otras organizaciones, manifestaron su rechazo. Aseguran que en el gobierno estatal pasado, como titular de la Secretaría de Seguridad, usó la fuerza pública como medio de represión contra activistas. Además que varios de sus elementos fueron denunciados por corrupción y en violaciones como detenciones arbitrarias y torturas. Y esto no es algo reciente, sino que viene de años atrás. En 2002 fue señalado en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como responsable de tortura y de otras violaciones por las detenciones durante el operativo policíaco en la comunidad San José, en el municipio de Marqués de Comillas, cuando apenas comenzaba su carrera en la Procuraduría Estatal como agente del Ministerio Público. En el 2005, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación por la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal por elementos de la entonces Agencia Estatal de Investigación, la AEI, y por estos hechos se inició la averiguación previa 071/2005 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos y encontraron en la investigación que aparte de los policías que custodiaban al detenido, también estaban 4 fiscales del Ministerio Público, entre ellos Jorge Luis Llave. A pesar de este proceso, llegó a ser delegado de la Procuraduría General de la República, secretario de Seguridad Pública y fiscal de justicia en el estado, y recientemente es diputado federal. Hay otras recomendaciones que en su momento emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el abuso de poder cuando fue funcionario. Y existen otras organizaciones que lo han denunciado, como el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Renunció como fiscal de justicia en Chiapas en 2021 para buscar la Diputación Federal, la cual ganó con la alianza Juntos Hacemos Historia, aunque en San Lázaro pasó a ser parte de la bancada de Morena, a la que renunció en 2022 para integrarse a la del PT y ser parte de la coordinación en el estado de la consulta de revocación de mandato. Después se sumó a la fracción del Verde Ecologista. Recientemente, el legislador editó las declaraciones de la líder del PBEN, Karen Castrejón, para dar a entender que lo habían destapado a la gobernatura de Chiapas, pero el Comité Nacional lo desmintió. Así es Jorge Luis Llave Abarca, quien tiene una larga trayectoria, pero también muchas acusaciones en su contra.
Lo bueno que las mata callando. La nadadora María José, quien prácticamente arrasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se llevó 3 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce, y con lo cual la hizo la atleta más premiada en esta justa. A pesar de que le quitaron la beca de CONADE, pero la deportista puso en alto el nombre de México. Eso es lo bueno, que las mata callando. Mientras algunos se quejan, otros entregan resultados. Lo malo, que los alinean. A los aspirantes a la candidatura de Va por México a la presidencia, se filtró un documento que es requisito indispensable para el registro y con el cual aceptan el proceso interno y los resultados. No cabe duda que a la mafia del poder le preocupa la división, aunque ya no tengan mucho que hacer. Eso es lo malo, que los alinean. Dijeron que ya habían cambiado y hacen lo mismo. Lo peor, que se hacen ojo de hormiga. Con el paso de los ilegales en Chiapas, un ciudadano nos mandó la denuncia que desde Motocintla trasladan en motocicletas hay documentados y no hace nada el Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Nacional. Así también que los colectivos vienen repletos de extranjeros y no los revisan. Eso es lo peor, que se hacen ojo de hormiga. O no quieren actuar, o está muy bueno el business. Y así llegamos al final de esta emisión. Y como ya se la sabe, nos vemos en la siguiente.